El siguiente expositor va a compartir su conocimiento respecto de un tema recién explorado, y que muchos de los expositores también han conversado, han insinuado algunos de estos temas de horizonte, la verdad. Estamos hablando de el metaverso, riesgos inesperados en un mundo virtual. Espero que todos acá tengan alguna vez la oportunidad de poder sumergirse en alguno de estos mundos virtuales, en algún metaverso. Es muy, muy atractiva la opción, pero también, insisto, estamos dando pasos muy rápido a nuevas tecnologías cuando no acabamos de entender las anteriores, que también se dijo acá el subprefecto Wong, de hecho. Solicitamos entonces subir al escenario a don Juan Marino. Él es Regional Sales Manager de Ciberseguridad, lidera un equipo de especialistas de seguridad, tiene más de 15 años en Cisco, enfocado a la industria de networking y seguridad. Ha desarrollado continuamente las estrategias efectivas de posicionamiento de las soluciones. También ha sido profesor universitario, tal como el profesor Bonaire, acá en materia de telecomunicaciones, en la carrera de Ingeniería en Electrónica, y hoy día actualmente lleva a cabo disertaciones regulares para la concientización en el ámbito educativo. Esto es ultra importante, sobre los riesgos y competencias del ciudadano digital. Por favor, un fuerte aplauso y saludamos a Juan Marino. Muy buenas tardes, es un privilegio tener esta oportunidad de estar acá frente a ustedes, a todos ustedes y todos los que nos están viendo desde un poco más lejos. Recién escuchaba a Dimitri, una excelente presentación, y me quedaba claro, fíjense la importancia de la red, ¿no? Porque en definitiva todo esto se sucede tomando provecho de un transporte que es la red. Y también me siento privilegiado de que, en realidad un poco más de 15 años, hace 20 años que puedo ser parte de una empresa que es Cisco, que ni más ni menos, bueno, nació en el año 84, yo nací en el 82, toda mi carrera profesional prácticamente he estado viendo de cerca lo que ha sido la mitad de la historia de Cisco, ¿no? Y lo que he visto es justamente la responsabilidad que se genera cuando Internet se ha construido prácticamente sobre tecnología de los fabricantes de networking, como Cisco. Con lo cual el siguiente punto es cómo hacemos para proteger esa infraestructura sobre la que no solo consultamos información, aprendemos, trabajamos, vivimos. Hoy me tomo una cierta licencia de poder salirme un poco de los caminos que suelo transcurrir en las presentaciones y hablar de un tema llamativo, intrigante tal vez, que es esto del metaverso. Y a propósito le pongo signo de preguntas a esto de inesperados riesgos. ¿Son realmente inesperados los riesgos? Yo creo que lo que van a ver en los próximos 28 minutos, o lo que traté de sintetizar, es que en definitiva estos riesgos tienen que ver con la condición humana. Empecemos por metaverso. ¿De qué viene esto? Ya tendrán las definiciones, habrán escuchado, pero a mí me gusta ir a las bases, me gusta la etimología, ¿no? Y meta nos habla de algo que está después de o más allá de. Y verso viene de universo. Nosotros vivimos en un universo que es, verso significa del griego versus, todo lo que lo rodea, o sea, una única cosa. Ahora, cuando hablamos del metaverso, nos estamos refiriendo a una realidad que está más allá de ese universo en el que vivimos. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar, vivimos tal vez en un multiverso. Porque, ¿qué es el metaverso? Es realmente cuando te pones las gafas del casco de realidad virtual, como está promoviendo la empresa Meta. ¿Es eso solamente o son otras cosas? Hagamos un recorrido en 2 minutos de la historia de Internet. Web 1.0 en realidad es como se le define a la red de Internet en sus orígenes. Podríamos decir una gran biblioteca, ¿no? En donde por primera vez en la historia se puso a disposición de todo el mundo la información. Aunque en realidad de todo el mundo, entre comillas, porque hace 20 años atrás no todo el mundo tenía acceso
a las herramientas para poder conectarse. Pero tal vez hoy sí. Hoy, de hecho, no sé si me equivoco, las cifras son como 5.000 millones de personas en el mundo que tienen acceso a Internet, de los 7.000 millones que vivimos en el planeta. O sea, mucha gente. Ahora el siguiente problema es qué hacemos con esa información, qué capacidad tenemos como personas de tomar provecho de esa información que ya está disponible. El privilegio ya no es acceder a la información, sino tener las herramientas para sacar provecho. Y pasamos rápidamente a la web 2.0, en donde ya no solo consumimos información que alguien puso ahí, sino que ahora podemos interactuar, podemos conectarnos con personas, las redes sociales, las aplicaciones múltiples, centralizadas, dominadas generalmente por empresas. Ahí podemos empezar a tener otro tipo de discusiones. Y esa imagen que pongo ahí es la imagen de lo que se conoce como un panóptico. ¿Conocen el término de panóptico? A ver, levanten la mano. ¿Quién está familiarizado allá atrás? El panóptico, ¿no? Es un diseño, surge hace muchísimos años, sistema de vigilancia. Tengo un lugar central donde puedo ver a todos los prisioneros en una cárcel, por ejemplo. Sistema educativo fue creado también un poco derivado de este sistema del panóptico. Necesito vigilancia y control y normalización del aprendizaje. Un sistema que quedó totalmente arcaico, sin embargo lo seguimos empleando. La transformación del sistema todavía no termina de ocurrir, pero mientras tanto estamos viviendo en un mundo paralelo, en esta web 2.0, que tal vez nos presenta también un panóptico, pero un panóptico digital en el que ni siquiera sabemos que nos están observando. La diferencia es que no vemos al vigilante. Y podemos reflexionar sobre esto, preocuparnos más o menos, pero la cuestión principal me parece es desde qué lugar lo analizamos. Desde el lugar de adultos, de personas que ya estamos formadas, o pensándolo desde los que se están desarrollando en su personalidad, nuestros hijos, los menores. Ellos pueden estar mucho más expuestos a este mundo digital, parece intangible, pero en el que de alguna manera están siendo parte de un panóptico. Y aparece la web 3.0, que vendría a ser, ahora sí, esto del metaverso, en donde la clave es la descentralización. Aparentemente ya no hay controles centralizados de dónde están las cosas, quiénes son los organismos, las empresas que tienen control, sino que vivimos en un mundo más anárquico, en el que cada uno puede crear sus cosas, y todo esto apoyado en tecnología que lo hace posible, como cripto, blockchain, etcétera. Y esto parece muy prometedor, ¿no? Y pareciera que tiene un montón de cosas buenas, pero hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo, y me acordaba de la película Matrix, que en realidad nos viene relatando de un mundo ficticio cosas que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es entonces la realidad? Cuanto más inmersiva es esta experiencia en la que empezamos a aumentar la realidad con cascos, con sensores, la estamos como imitando al punto tal, y me anticipo a los riesgos, que los más jóvenes, los que todavía no tienen tan desarrollado su forma de habitar el mundo, empiezan a divorciar la realidad de la virtualidad. Y ese es un ámbito que en realidad está más lejos del que yo vengo. Yo vengo de una empresa de tecnología, pero me parece que es uno de los puntos en los que tenemos que pensar, y me voy a enfocar bastante en eso. Esto no es nuevo. El metaverso se remonta a un Second Life. ¿Alguno se metió en Second Life alguna vez? A ver, levante la mano. ¿Sí? Poquitos, ¿no? Bueno, yo me había metido y me aburrí. Se ve que soy medio antiguo yo, y dije, ahí te había metido al Second Life. Y estuve paseando por ahí, no me di cuenta bien qué puedo hacer y no usé más. Sigue existiendo Second Life, fue el primer metaverso. Tuvo un pico de 1 millón de personas habitándolo y empezó a declinar. El propio fundador, Philip Rosenthal creo que es, dice que esto no es para cualquiera. O sea que evidentemente las personas que se sienten captadas por un mundo secundario no son todas las personas. Y a mediano o largo plazo terminan perdiendo el interés.
Y fue muy crítico de Facebook y de Meta, ¿no? De Mark Zuckerberg cuando anuncia su versión del metaverso. Pero también esto es un metaverso, Fortnite. ¿Algunos tienes Fortnite en su casa de alguna manera con sus hijos o son usuarios de Fortnite? Levanten la mano. ¿Tan pocos? Yo empecé a luchar con esto porque decía, ¿qué es esto del Fortnite? Veía a mis hijos, tengo 2 chicos ahora de 8 y 10 años, pero empezaron hace 1 o 2 años atrás con esta inquietud, además en el colegio todo el mundo. Y yo lo veía con un poco de pánico, ¿no? Primero por la violencia, por esto de que la cuestión es matar al otro. Y tenía una aversión a esta cuestión del Fortnite muy grande, hasta que un día me pasó algo, les cuento una historia. Con todo esto de la pandemia quedé 1 mes alejado de mi familia. ¿Sí? Entonces, tuve una idea. Dije, ¿qué tal si me compro un dispositivo? Me compré una Nintendo Switch, me instalo el Fortnite y me pongo a jugar con mis hijos. Entonces hice eso. Me compré la Switch, que después era regalo para ellos. Me instalé el Fortnite, me creé un avatar, me hice pasar por un amigo y entré a jugar al mundo de ellos. Cuando revelé mi identidad y les dije que era yo, su padre, fue un momento maravilloso. Y una de las cosas que más me conmovió es cuando me mataron, porque me mataron enseguida. Y vino uno de mis hijos y me resucitó. Puso las manos así, me resucitó, me cargó encima y me rescató y pude seguir jugando. Y ahí entendí un poco más esta cuestión del Fortnite, esta cuestión de la violencia que tiene, pero que es una violencia enmascarada, ¿no? Digamos, está tan bien manejado que a diferencia de muchos otros juegos, ya eso no parece ser tan problemático. El hecho es que los capta a los chicos y puede ser un gran problema. En algunos chicos los capta de tal manera que dejan de lado las necesidades básicas. O sea, son capaces de no ir al baño, de no alimentarse o de no hacer deportes. Este es un gran tema que se está estudiando. Yo tuve la oportunidad de formar una organización sin fines de lucro hace un tiempo, prepandemia, en donde íbamos a los colegios a hablarle a los chicos de todo esto. No como profesor, como docente, sino como un amigo, ¿no? Como un par. Y la verdad que nos sorprendimos de cómo ellos, a los que pensamos que la tienen clara, ¿no? Los niños nativos digitales en realidad tienen muchas preguntas y necesitan muchas respuestas. No saben cómo manejar estas situaciones. Y hay otros ejemplos, y por último Minecraft, que hay una versión que es For Education, en donde me encontré que podés visitar la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces fíjense qué interesante cómo si incorporamos estos metaversos con un fin educativo y tocando los lugares en donde a los chicos más les interesa, podemos convertirlos en algo súper enriquecedor, ¿no? Pueden mirar el techo, no, este no es el techo, ese es el pared frontal, y aprender del arte que hay en ese lugar. En definitiva, tomando las palabras de Cristina Colom, directora de Digital Future Society, nos estamos enfrentando a un arma a doble filo. Tanto nos puede llevar a vivir distopías como a construir un mundo más justo. Esto es en definitiva lo que tenemos que pensar nosotros si queremos evitar esa distopía en donde el uso de la tecnología, aumentar la realidad termine siendo problemático y en cambio crear una utopía, ¿no? Un lugar posible y más perfecto que el que habitamos hoy. El World Economic Forum en sus riesgos globales, que los reporta todos los años basado en un amplio análisis multisectorial, ya encuentra que hay 3 de los grandes riesgos globales que tienen que ver con la tecnología, con la ciberseguridad. Y estamos hablando de riesgos de todo tipo, desde sanitarios, climáticos. Sin embargo, en esa lista corta aparece la falla en ciberseguridad, la desigualdad digital y la ruptura de la infraestructura de TI, como elementos que pueden provocar un daño enorme a la sociedad porque dependemos cada vez más de esto. Ahora, si me tiro de cabeza desde los 30.000 pies que estoy a algo mucho más puntual,
algunos riesgos. ¿De qué estamos hablando cuando pensamos en los riesgos 3.0, ¿no? De esta web 3.0? Esto lo tomo basado en un blog de Jason Schultz, que es uno de los líderes de Cisco Talos. Cisco Talos es nuestro centro de inteligencias de amenazas global, que es la organización privada más grande del mundo, haciendo lo que explicaba Dimitri, inteligencia, viendo toda la red y lo que sucede para crear contramedidas con la mayor automatización posible y aumentar las capacidades preventivas. Cuando miramos esto de la red 3.0, una primera cuestión es que tu identidad empieza a estar asociada a tu criptobilletera. Entonces, para poder operar en esa web 3.0 y comprar cosas, por ejemplo un juego, y poder usarlo, usas tu criptobilletera, pero los actores maliciosos ya están buscando formas de trazar esa criptobilletera a la identidad real. Entonces, hay que tener cuidado con la sensación, la falsa sensación de anonimato absoluto, ¿no? Hay una pseudo-anonimidad en Internet en general, y por más que utilicemos este tipo de tecnologías. Segundo punto es los smart contracts. No sé si escucharon hablar de esto, es dentro de la terminología una derivada un poco más específica. Seguro escucharon hablar de blockchain, ¿no? Entonces, con blockchain es posible las monedas digitales en un sistema totalmente descentralizado, en donde si yo le transfiero dinero a otra persona, la propia red descentralizada lleva un libro contable que asegura que eso es real, ¿sí? Y de esa manera se protege a sí mismo el sistema. Y ahí surgió la criptominería también, que hace posible, ¿no? Sostener ese sistema y que siga creciendo. Pero se le agregó una derivada que viene muy de la mano de otro tipo de criptomoneda, que es el Ethereum, que son los contratos inteligentes, en donde le agregan un programita a todo esto, donde no solo se ocupa de llevar el libro contable, sino de establecer un contrato digital que se usa, por ejemplo, para que, cuando saltamos a las NFTs, que ahora vamos a explicar un poquito qué es, vos puedas comprar un activo digital y que tenga condiciones, o que si yo lo revendo, automáticamente perciba un beneficio económico, el dueño original, etcétera. Ahora, esos contratos digitales que son programados y automatizados y nadie más los puede tocar, dependen, y acá llegamos al quid de la cuestión, de la ética del que los desarrolla. Si alguien diseña un contrato digital fraudulento y la gente que utiliza la web 3.0 empieza a confiar en eso, empieza a haber un fraude generalizado. ¿Qué dije hace un rato? La condición humana es el riesgo que atraviesa todo esto. El engaño opera en todas las formas, por más que utilicemos tecnología 2.0, 3.0, el engaño siempre es uno de los elementos, porque apela a la condición humana de que somos seres confiantes. Y eso no se puede cambiar. ¿Podemos hacer concientización? Sí. ¿Podemos hacer que el usuario sea el eslabón más fuerte, no el más débil? Sí. ¿Pero vamos a construir una humanidad paranoica? No. Entonces es muy delicado el balance, ¿no?, entre cómo construimos las condiciones tecnológicas para que, aún siendo seres confiantes, no estemos totalmente vulnerables. Y recorro los últimos tres. ENS Squatting, estos cada vez son más desconocidos, pero así como existe el DNS, resolución de nombre de dominio, cada vez que van a un sitio web para poder llegar al destino, en vez de ir tienen que ir a la IP de cisco.com, pero nadie se sabe la IP de cisco.com. Entonces escribes cisco.com y hay un servidor que traduce eso a una IP. Eso es DNS. Ahora, en el mundo cripto, el lenguaje de las criptomonedas, las direcciones de las criptobilleteras, son muy poco amigables. Entonces alguien inventó algo parecido a los DNS, que es un nombre de dominio, asociado, que se traduce a la dirección de la billetera. ¿Ok? Entonces yo ahora le quiero transferir dinero a Juan Marino, y en vez de saberme la dirección de la billetera, pongo juanmarino.eth, por ejemplo, que típicos dominios
de estos FNS de Ethereum. El problema, de nuevo, el engaño. Aparecen los actores maliciosos que se registran un dominio que se hace pasar por otro y la gente simplemente confía que esa es la billetera de quien se supone que es al que le quiero transferir dinero. Elemental Watson, ¿no? Diría la cuestión. Y los NFTs, que tienen mucha publicidad, pero nadie tiene muy claro qué son. El otro día estuve escuchando un podcast que se llamaba, le voy a decir un poco diferente, cripto para tontos. Era una palabra más argentina, pero cripto para tontos. Porque a pesar de que yo estoy metido en este tema, estudiando, llega un momento que uno se pierde. Esto de los tokens no fungibles, hay una burbuja del valor que esto tiene, a alguien se le ocurre, esta charla es única y irrepetible, ¿no? Ahora está en YouTube, pero no importa. Podríamos digitalizar esto y crear un NFT que es esta charla. ¿Y alguien quiere ser el dueño de esta charla? Bueno, va a pagar por ser el dueño único de esta charla. Podría ser yo. Y después puedo venderla. Y alguien paga por eso y yo siempre voy a cobrar como autor original de esto. Bueno, esa locura genera una burbuja que se está explotando en el mundo del arte digital y no se sabe bien a dónde va a llegar esto. Pero son formas también de caer en situaciones de fraude. Y por último, los scams de seed phrase. ¿Qué es esto? Como siempre te terminas olvidando las contraseñas, y si te olvidas la contraseña de tu criptobilletera es un gran problema, siempre hay un mecanismo de rescate. En este caso es una frase, ¿no?, que tenés que conocer y que no se la tienes que compartir con nadie. Como la ropa interior, dicen que son las contraseñas. Tienes que cambiarlas a menudo, no compartirlas con nadie y que nadie la vea. Una forma de acordarse, muy fácil. Ahora, ¿qué hacen los delincuentes? Se hacen pasar por servicio técnico, en servicios de la web 3.0, y te piden la seed phrase. Y la gente confía y así se comete fraude. Podríamos pasar un rato largo hablando de estas cosas. Para mí es lo más irrelevante, porque el punto principal acá es que la operatoria siempre es la misma. Es la vulnerabilidad humana y es la malicia de los actores maliciosos. Pero ahora antes de eso, les presento una cifra, porque si están todos, como yo, pensando en esto del boom de las criptomonedas, y tal vez decidieron meterse ahí, poner plata ahí, $2 trillones es a 2021 el dinero que se evaporó en criptomonedas. O sea, mientras que hay un run, ¿no?, de que no, ¿cómo no vas a estar acá? Esto es el futuro. La realidad es que, y no es por dar un mensaje desalentador, pero para ser realista, hay muchísima gente que perdió dinero, que creyó en una promesa y se dio cuenta que no era realmente lo que esperaba, que no era un valor constante en el tiempo, etcétera. Y acá me voy a dar un giro completo, irme a otro campo, ¿no? El campo de la psicología. El otro día le escuché decir a una psicoanalista que la realidad psíquica del sujeto tiene para él validez de verdad, y esto lo introduce Freud. Y volviendo a la idea del metaverso y del riesgo que supone ya en términos psicológicos para las generaciones más jóvenes, tiene que ver con cómo ellos construyen su sentido de realidad y cómo habitan esa realidad. Si aceleramos a tiempo presente, aparece este filósofo Byung-Chul Han, que últimamente he leído bastante de él, que es un filósofo surcoreano contemporáneo que analiza lo que nos pasa como sociedad atravesada por la digitalización. Esto que dice acá es un poco complejo, hay que decodificarlo, pero dice: los tiempos en los que existía el otro se han ido, la proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas que aquejan al cuerpo social. Él hace mucho énfasis en su libro La expulsión de lo distinto, de que todo este sistema que estamos construyendo, que se presenta como algo maravilloso, también termina alejándote de la otredad. Te enfrenta a más de lo mismo, te iguala
Y en eso quedan cercenadas las capacidades de desarrollo creativo, especialmente de los más chicos. Por eso vuelvo a decir siempre esto, desde qué lugar nos paramos. Si lo observamos como adultos que podemos usar, jugar, aprender, trabajar con esto, o si nos paramos como los responsables de crear las condiciones para que las generaciones que vienen puedan vivir bien esa vida atravesada por todo esto. Y una experiencia personal que tuve, que me hace reflexionar, estaba de paso en Nueva York por un evento y dije, bueno, voy a ir al MoMA, al museo. Y me sentí muy ignorante porque cuando llegué al MoMA y empecé a recorrer sin ningún plan, porque fui sin previsión, me encuentro con el cielo estrellado de Van Gogh. ¡Fua! Acá está el cielo estrellado de Van Gogh, este es el original. Y me quedé contemplándolo un rato, pero ¿qué pasó? Me encontré con un montón de gente alrededor mío sacándole fotos, ¿no? Y contemplando ese cielo estrellado de Van Gogh a través de una pantalla. O sea que la oportunidad única que tenían de estar ahí contemplando en vivo y en directo, la filtraban a través de una pantalla bidimensional, ¿no? En donde pueden ver algo que si lo googlean lo van a encontrar en alta resolución. Solo había una señora mayor al lado mío que se quedó parada como 10 minutos contemplando el cielo estrellado de Van Gogh. Pero solo una en un mar de gente. Todo se resume a una discusión de propósito, de vínculo y de bienestar. ¿Cómo vamos a lograr individual y colectivamente perseguir nuestros propósitos, desarrollar los vínculos y obtener bienestar? Y esto nos lleva a una discusión de cociente digital versus cociente intelectual. Es un término nuevo, ¿no? Nos enseñaron que uno es inteligente si resuelve cuentas rápido, ¿no? Después apareció un tal Howard Gardner que dijo, no, existe la inteligencia emocional, la ambiental, etcétera. Bueno, hoy tenemos que hablar de inteligencia digital. Porque tenemos dos clases de ciudadanos, los inmigrantes digitales, que creo que somos casi todos nosotros, y los nativos digitales a los que les atribuimos un saber, que en realidad es un saber instrumental, saben tocar botones, pero no saben vivir un mundo atravesado por lo digital. Y terminan estando empantallados, ¿no? Que es un término que me inventé porque se parece a empantanado, un lugar desde el que no puede salir. Cuando en realidad todo esto lo que presenta es la posibilidad de que cada uno de nosotros seamos lo que querramos ser y hacer que el mundo sea lo que nosotros queremos que sea. O sea, la posibilidad es infinita. Y veamos un ejemplo. Este es un chico, Joaquín Vergara, que hace todo lo positivo. Toma provecho de la tecnología para darle una mano a los que no tienen. Literalmente. Autodidacta, aprendió de robótica, impresión 3D. Entonces usa todos estos mecanismos para generar un resultado en el mundo físico que le mejora la vida a otro y por supuesto él mismo es una persona que tiene muy claro su propósito y logra bienestar. Pero el hecho es que hay una brecha, y esta es una buena forma de representarlo, enorme entre ellos y nosotros, los más chicos y los más grandes. Hay una desconexión. Yo cuando era chico, mi mamá me tenía que pegar el grito para que vuelva a casa, ¿no? Cuando estaba jugando a la pelota afuera. Hoy le tienen que pegar el grito para que dejen, ¿no?, la consola y vayan a comer. Entonces, más allá de la pantalla, me hace acordar una película, Good Will Hunting, a ver si alguien la vio, levante la mano, se la recomiendo, ¿eh? Y a ver si se escucha un fragmentito de unos segundos de esta película. A ver. ¿Correrá? ¿No correrá? Si no, se los cuento. Bueno, no importa. Lo que le dice acá el psicólogo a Will es que tú puedes investigar todo sobre la vida de Da Vinci, no importa, no te preocupes. Sus gustos, su educación, etcétera, pero nunca vas a saber cómo huele la Capilla Sixtina, porque no has estado ahí para sentirlo y conmoverte.
esto puede ser una obviedad para nosotros, pero para los chicos, de nuevo, es como que pierden el sentido de lo importante que es la realidad irreemplazable. Y de hecho en esa Capilla Sixtina, en la parte, en el techo, digamos, mal llamado techo, no en el techo, en la parte frontal, está la famosa creación. Y fíjense cómo el autor de esta obra ya nos venía advirtiendo la importancia que tiene el cerebro. ¿Habían visto esto alguna vez? Era un poco disruptivo este artista y trataba de ocultar mensajes, ¿no? Se cree que lo que nos estaba diciendo ahí es la importancia del cerebro en toda esta cuestión. Y yo tuve la oportunidad de compartir ese proyecto de concientización en los colegios con un pediatra. Y él me enseñó esto y tomé prestado su gráfico. Disculpen que el ejemplo es muy argentino. Pero él decía, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Estudiado médicamente. Dice, el cerebro, cuando se está desarrollando, en las etapas más jóvenes, funciona en un mecanismo de aprendizaje en donde aprende cuáles son los caminos que mejor funcionan. Entonces, imagínense un partido de fútbol donde, ¿no? Rojo se la pasa a Mascherano, Mascherano Messi, Messi Agüero, Agüero gol. Y ese es el camino más efectivo que encuentra en un aprendizaje de muchas y muchas interacciones. Una vez que sucede esto, en la adolescencia empieza un proceso de poda. O sea, el cerebro recorta todo lo que es inútil. Porque aprendió que ese es el camino que siempre ocupa. Si lo llevamos a todo esto que estamos diciendo, si la forma en que los más chicos habitan el mundo es a través de una pantalla, el cerebro termina podando un montón de otras capacidades que después es mucho más difícil de reconstruir, más allá de la neuroplasticidad, ya quedaron diseñados y cableados de una manera. Por eso también aparece el tema de las conductas de riesgo, que en la adolescencia están aumentadas científicamente. Los chicos son mucho más propensos a tomar riesgos porque tienen una menor aversión al riesgo. Y aparecen estudios que inclusive nos muestran cómo funciona el sistema de recompensa. ¿Alguno le dieron un like alguna vez en una red social? Levante la mano. Tampoco. Bueno, y a mí me ha pasado, me dan un like y digo, me dieron un like. A un chico cuando le dan un like se le prende el cerebro en una zona de recompensa como un arbolito de Navidad. Se empiezan a alimentar de eso y empiezan a depender de esto de una manera totalmente distinta a los adultos. Sé que estoy ya en tiempo, me va a pasar 2 minutitos más. Voy a aprovechar los minutos que nos regaló el expositor anterior. Al punto tal, hablando de las conductas de riesgo, que mueren más chicos por conductas de riesgo que por ataque de tiburón. Esta es la última foto de estas 3 amigas sacándose una selfie en una vía del tren. Es real. Y la verdad es que todo esto lleva a que, por más que nosotros pensamos que está todo bien y que ellos lo manejan, están desbordados. Y la pregunta es qué debemos hacer, ¿no? Entonces, hablando de esto del coeficiente digital, hay un modelo que no me inventé yo, que hay una madre, creo que es coreana, que lo desarrolló y que hoy es un modelo mundial, con una alianza muy grande entre sectores, que plantea las competencias digitales para poder vivir este mundo atravesado por la digitalización. Punto 1 es la gestión de privacidad. En un experimento en Italia pusieron modelos con poca ropa, ¿no? En realidad una bikini, detrás de una vidriera. Y un escándalo. Sin embargo, ¿quién no ve selfies, ¿no? De la gente que se va de vacaciones y en ropa de playa y la publica? Pero es otro contexto, ¿no? Y cuando les hablaba de esto a los chicos, especialmente con Instagram, esas redes sociales, los hacía llegar a una conclusión que los sorprendía mucho, que es que el producto son ellos mismos, ¿no? Porque no pagan por esto. Nadie paga por usar una red social, generalmente. Entonces,
¿Por qué es esto? Porque el producto son ellos mismos, y cuando llegaban a esa conclusión quedaban bastante alarmados, y también empecé a escuchar de ellos que les preocupaba mucho cómo sus propios padres manejaban su privacidad. Entonces el tema del manejo de privacidad es algo que se pueden llevar a su casa, pueden hacer un ejercicio hoy con los que tengan hijos o menores conocidos, decirle, ¿cómo estás manejando esto en tus redes sociales? Es un primer paso. Luego el pensamiento crítico. Este es otro ejercicio. Judy Graham, una modelo de Instagram con 237.000 seguidores, que no existe. Es una representación 3D hecha por una persona. Y los seguidores saben que no existe, pero no importa. ¿Qué es lo real? Y las marcas de ropa le pagan por vestirla a Judy Graham. O sea que el que fabricó a Judy Graham montó un negocio donde creó una modelo a la que siguen muchas personas como una tendencia de moda y le ponen ropa, ¿sí? Con distintas marcas. Entonces, ¿cómo cambia la lente, no? De lo que a nosotros nos parecería tal vez una tontería, ver una imagen de alguien que no existe, para los chicos tal vez está bien. Y esto me lo encontré en una revista, en un aeropuerto, y me llamó mucho la atención. Es el mapa de la opinión pública de Estados Unidos basado en Twitter. Cada color representa un partido o una orientación política. Hoy, con esa visibilidad de la que nos hablaba Dimitri, también podemos ver qué piensa la gente en función de lo que dicen las redes sociales. El tema es qué hacemos después, o si alguien toma esa información para manipular el pensamiento. El tercer tema, y voy terminando, ¿están muy preocupados o tenemos un minuto más? ¿Está bien? Es el de la huella digital, y un ejemplo drástico. Una profesional de una empresa se hizo un comentario que no voy ni a leer, totalmente discriminativo, y cuando llegó en avión al destino ya la habían echado y se volvió. Este fue un caso que marcó una huella. Justamente la falta de criterio que tienen las personas, inclusive adultas, de que todo lo que hacen y dicen deja una huella indeleble en Internet. Ni que hablar de la empatía, ¿no? El impacto que tiene un emoticón en una conversación en los chicos. Y por último, este es un ejemplo que les impactaba mucho, el de Lizzy Velázquez, que cuando tenía 17 años, esta mujer nació con 2 enfermedades muy raras, y a los 17 años se encontró con un video en YouTube que se llamaba La mujer más fea del mundo, y resulta que la habían elegido a ella para ese video. Fue devastador, emocionalmente quedó destrozada, pero como había tenido un apoyo enorme y muy positivo desde que nació de su familia, convirtió esto en algo positivo, y hoy es una speaker de TED Talks ayudando a los chicos a trabajar su autoestima. Ahora, no todos son como Lizzy Velázquez, porque no todos tienen el aparato familiar que la sostiene. ¿Qué pasa con los chicos que están hoy sufriendo bullying y hasta peor aún, grooming? No voy a hablar de esto porque ya fue abordado el tema, pero esto no solo es un delito sexual a través de una pantalla, esto inclusive se cobra víctimas fatales en la vida real. Este es un caso de Argentina, de Micaela, que a través de un contacto que empezó como grooming, terminó en un encuentro real y terminó en un homicidio. La posibilidad de que los chicos sean captados, las chicas especialmente, y pasen de esta realidad a esta, esto es una foto real de la red de tratas en Argentina, es posible. Y si quieren ver más de eso, fíjense esta serie de Netflix, Ciberinfierno, que cuenta lo que pasó en Corea. Y por último, el tiempo en pantallas, otro ejercicio que pueden hacer en familia, empezar a monitorear y setear objetivos para mejorar el tiempo en pantallas, especialmente porque para los más chiquitos, menores de 4 o 5 años, les afecta el desarrollo. Si les ponemos pantallas cuando tienen 1 o 2 años, retrasa el desarrollo del lenguaje.
Y por último, este último ejemplo de Senna O'Neill nos pone en evidencia. Ella era una modelo súper famosa, empezó a los 15 años a producir fotografías, millones de seguidores en las redes sociales, hasta que se cansó. Y salió con un video a decir: he vivido mis últimos 5 años en una mentira, no aguanto más, me voy de las redes sociales, y ahora se dedica a otra cosa y no tiene ninguna exposición pública. Entonces, este es un ejemplo raro, pero muy interesante, porque nos pone en evidencia la ficción en la que la gente misma se encuentra y por ahí no la está pasando nada bien, ¿no? En definitiva, yo lo que creo es que hay que emerger de toda esta situación, y todos los que estamos en esta sala, junto con los fabricantes de tecnología como Cisco y muchos otros, tenemos un rol clave para crear las condiciones de que esto nos encuentre en un futuro más bien utópico y no distópico. No nos olvidemos, última frase que acuñé yo, porque cuando buscaba ciberseguridad en Google no me gustaba que solo hablaba de tecnología. La clave es lograr confianza digital. Tenemos que lograr confianza digital, y para eso hay que emplear, sí, un elemento tecnológico, pero también procesos y fundamentalmente personas. La verdad que ha sido un placer poder tener este espacio y tomarme el atrevimiento de recorrer un camino totalmente distinto al que suelo recorrer, hablando de tecnología más que nada. Y si logré, ojalá, que se vayan de esta sala, de esta charla, con una perspectiva un poquito diferente a la que tenían, eso para mí es haber logrado mi objetivo. Así que eso espero. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Sin duda alguna, yo creo que se logró ese objetivo. Por lo menos conmigo ya lo lograste, Juan, así que muy bien, y me imagino que con el público también. Juan, queremos darte un reconocimiento también. Por favor, le pedimos al señor jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, prefecto don Luis Orellana Campos, que le entregue un reconocimiento por su valiosa participación. Muchas gracias nuevamente. Remeciendo conciencia, muy bien, haciéndonos pensar. Dentro de toda esta vorágine tecnológica, a veces repensar lo que vivimos todos los días, nuestros hijos, es muy, muy importante.